Con los años, muchos de los Vengadores intentaron construir algo parecido a una vida normal, formar una familia, tener hijos, encontrar su final feliz, aunque no todos lo consiguieron. Lo que sí tenemos ahora es una nueva generación de héroes que empieza a dar sus primeros pasos. ¿Será esta la generación de superhéroes mejor o más peligrosa que la anterior? Franklin Richards. Si tuvieras que elegir al niño más poderoso de todo el universo Marvel, la respuesta es casi siempre la misma: Franklin Benjamin Richards. Hijo de Reed Richards y Sue Storm, Franklin no nació con un poder cualquiera. Nació con una fuente de energía cósmica prácticamente ilimitada. Su llegada al mundo fue de todo menos discreta. Nació a bordo del Excelsior, en el borde de una estrella de neutrones, y se convirtió instantáneamente en el tema más comentado de todos los medios de comunicación del planeta. Todo el mundo quería saber lo mismo. ¿Va a tener superpoderes? La respuesta correcta nunca fue si los tendría, sino hasta dónde llegarían. Hasta ahora Franklin ha devuelto a su propia madre de entre los muertos. Solo con eso ya debería quedar claro el nivel al que opera. Sus capacidades están muy por encima de lo que cualquiera de sus padres podría alcanzar, y eso que sus padres no son precisamente los Cuatro Fantásticos del montón. Y no es solo Galactus quien tiene los ojos puestos en él, el Doctor Doom también lo observa, y nadie sabe exactamente qué está tramando con eso. Morgan Stark, la hija de Tony Stark y Pepper Potts, nació apenas un año después del chasquido, en una época en la que el mundo todavía estaba intentando recomponerse. Su vida, al menos en apariencia, fue considerablemente más tranquila que la de su padre, aunque a una edad muy temprana ya había visto cosas que la mayoría de los adultos nunca experimentan. La muerte de Tony fue el evento más significativo de su vida hasta ahora. El holograma que él grabó para ella fue un cierre hermoso, pero todavía queda por ver cómo crece dentro del legado que sus padres dejaron. Lo que sí está claro es que Morgan es una niña mucho más madura de lo que parece. Cuando los Vengadores aparecieron buscando a Tony para meterlo de nuevo en el campo, fue ella quien salió a interceptarlos, entendiendo perfectamente que su padre no quería saber nada de eso. Tenía una conexión especialmente cercana con Tony y compartían más de una cosa. El amor por las hamburguesas con queso es el más memorable de todos. También se le ve claramente atraída por la tecnología, jugando con el casco Rescue de Pepper con una naturalidad que hace pensar si eso apunta hacia un futuro como heroína tecnológica o simplemente fue una escena entrañable sin más implicaciones. Es difícil saberlo, pero fue bonito verlo. Príncipe T'Challa. El hijo del difunto Black Panther y Nakia es el rostro del futuro de Wakanda, aunque por ahora ese futuro todavía está aprendiendo criollo y yendo a la escuela. Su nombre oficial es Toussaint, y así creció en Haití, lejos de los palacios y las presiones de la realeza wakandiana. Nakia tomó esa decisión de forma consciente. Quería que su hijo tuviera una infancia real, sin el peso de un linaje legendario encima desde el primer día. La primera vez que lo vemos es en Wakanda Forever, cuando Shuri llega a Haití a llorar a su hermano, y de repente aparece este niño curioso que se le acerca sin ningún reparo. ¿Ya podemos unirnos? No es un heredero decorativo guardado en un palacio, es un chico que habla criollo, va al colegio, es práctico y divertido, y tiene una seguridad en sí mismo que llama la atención para alguien que lleva uno de los nombres más pesados del UCM. Por ahora no está tomando ningún manto, está descubriendo quién es, aprendiendo de la vida de primera mano, y eso lo convierte en uno de los personajes más genuinamente humanos de toda esta generación, a pesar de haber nacido en la cima de la realeza superheroica. Love. Pocas historias de origen en Marvel arrancan desde un lugar tan oscuro como la de Love. Es la hija biológica de Gore, el carnicero de dioses, y murió de inanición siendo una niña, en un planeta que era básicamente un páramo inhabitable. Su muerte fue el detonante de toda la cruzada intergaláctica de Gore contra los dioses. No volvió a la vida por medios convencionales. Fue el propio Gore quien, al encontrarse con Eternity, usó su deseo para resucitarla. Aunque su padre murió poco después por la corrupción del Necrosword, esta fue dejada al cuidado de Thor, quien la acogió como su hija adoptiva. Desde entonces, Love no lleva una vida de niña normal. Viaja por el universo junto a Thor, protegiendo a los más vulnerables donde quiera que los encuentren. Empuña a Stormbreaker y lucha junto al dios del trueno. El dúo se conoce como Love and Thunder, como el título de la película. Ya sabes, los hijos de Barton. La familia de Hawkeye es, honestamente, una de las más normales de toda esta lista, y eso es completamente intencional. Clint los crió de forma deliberadamente privada, lejos de todo lo relacionado con S.H.I.E.L.D. y los Vengadores, en una granja aislada donde los alienígenas y los robots no forman parte del paisaje habitual.
Tiene 2 hijos y una hija, Cooper, Nathaniel y Laura, y por lo que vemos en pantalla, son una familia extraordinariamente unida, hasta que Thanos lo rompió todo de golpe. Perder a sus hijos en el chasquido fue lo que convirtió a Clint en el Ronin, una espiral de violencia y dolor que duró 5 años. Afortunadamente, el blip los trajo de vuelta, y todos están vivos y bien. A pesar de su crianza alejada del mundo superheroico, los 3 conocen al equipo, pero tenían una relación especialmente cercana con Natasha Romanoff, la única persona de los Vengadores que sabía que la familia existía. De hecho, Nathaniel lleva su nombre, es la versión masculina de Natasha. ¿Y la linda Natasha? Ella es... Nathaniel. Traidor. Su segundo nombre es un homenaje a Pietro Maximoff, quien murió para salvar la vida de su padre. Eso no lo viste venir. De los 3, Laura es quien más ha seguido los pasos de Clint, practica tiro con arco y tiene muy buena puntería. Aunque Clint hace todo lo posible por mantenerlos fuera de su vida como superhéroe, y eso hay que respetarlo. Scar. Bruce Banner es muchas cosas. Científico genial, monstruo verde con problemas de ira, vengador. Pero también resulta ser padre. Scar nació mientras Bruce estaba en el planeta Sakaar, y si te preguntas cómo parece ya un adolescente si todo esto es relativamente reciente, la respuesta es simple. El tiempo en Sakaar transcurre a una velocidad muy diferente a la de la Tierra. No sabemos mucho más de él todavía, pero lo poco que sabemos es suficiente para que llame la atención. Es un chico alienígena con poder gamma, y si tiene aunque sea una fracción de la potencia de su padre, la Tierra acaba de sumar un tercer Hulk a su plantilla de protectores. Habrá que ver cómo se desarrolla su historia. Cassie Lang. Cassandra Eleanor Lang, también conocida como Stature, es una de las nuevas heroínas más competentes que el UCM ha presentado hasta ahora. La primera vez que la vemos es en Ant-Man, siendo una niña de 8 años que reacciona ante una hormiga gigante en la bañera con una calma que francamente no tiene ningún niño de esa edad. Su relación con Scott siempre fue de admiración total, a pesar de haberlo visto en prisión y haber vivido el divorcio de sus padres desde pequeña. Para ella, su padre era simplemente su héroe. Escribió un ensayo en tercero de primaria titulado Mi papá, mi héroe. Literalmente, es imposible no quererla, pero como cualquier hijo de Vengador, su vida no estuvo exenta de momentos durísimos. De pequeña, el villano Yellow Jacket intentó usarla como moneda de cambio contra Scott, y el chasquido se llevó a su familia, obligándola a madurar mucho más rápido de lo que debería haber tenido que hacerlo. Esa soledad la llevó a los diarios de Hank Pym, y desde ahí a una obsesión creciente con el reino cuántico. Después del blip, se metió de lleno en la investigación, desarrolló una relación cercana con Hank, Hope y Janet, y eventualmente con acceso a las partículas Pym, fabricó su propio traje. El traje de Stature, sin que Scott lo supiera por supuesto. En Ant-Man y la avispa, Quantumania, Cassie no va de pasajera. Construye junto a Hank y Hope un satélite cuántico para intentar localizar a Scott cuando queda atrapado en el reino cuántico, aunque el dispositivo termina absorbiendo a todos y enviándolos directamente allí. Una vez dentro, mientras Scott solo quiere encontrar la salida, el primer instinto de Cassie es ayudar a los habitantes que llevan años bajo el yugo de Khan. Y lo hace, lucha junto a su padre usando el traje de Stature con una adaptabilidad que sorprende para alguien sin experiencia real en combate. Manipula su tamaño constantemente para desestabilizar a los enemigos, supera a villanos como MODOK y mantiene el tipo ante prácticamente cualquier amenaza que se le cruza. Se ganó su lugar como superhéroe en esa película, sin ninguna duda. Los gemelos Maximoff. Billy y Tommy son los hijos de Wanda Maximoff, y su existencia es de las más complicadas de explicar en todo el UCM. Empezando por el hecho de que pasaron de recién nacidos a niños de 5 años en cuestión de horas, y terminando con todo el asunto de la transferencia de alma. Billy tiene la misma magia del caos que hace a su madre tan poderosa. Él y su hermano fueron creados dentro del Hex de Westview, llevaron una vida relativamente normal hasta que Agatha Harkness los usó como palanca contra Wanda. Cuando Wanda decidió disolver el Hex, los gemelos comenzaron a desmaterializarse. En ese momento, Billy tomó la decisión más rápida y desesperada de su vida, usar su propia magia para salvar sus almas y transferirlas a cuerpos externos. Logró hacerlo con la suya, renaciendo en el cuerpo de William Kaplan, aunque con amnesia total.
Durante 3 años vivió completamente convencido de que era el hijo de la familia Kaplan, sin ningún recuerdo de lo que era realmente. No tuvo tiempo de hacer lo mismo con Tommy, cuya alma quedó vagando sin forma física. En 2026, estudiar brujería por su cuenta lo lleva de vuelta a Agatha, esta vez no como enemiga, sino buscando respuestas. Atraviesa pruebas místicas, recupera fragmentos de su memoria y localiza el alma de Tommy en el cuerpo de Thomas Shepard. Después de completar el sendero de la bruja, sus habilidades se expanden drásticamente, llegando justo a tiempo para salvar a Agatha de la muerte. Aunque la batalla le acaba costando la vida a Agatha, incluso en la muerte ella permanece como guía espectral junto a Billy, y los gemelos parten juntos, finalmente reunidos. Baby America. El bebé que vemos a Steve Rogers sosteniendo en el tráiler de Avengers Doomsday es uno de los mayores interrogantes del MCU en este momento. No hay información clara sobre si es hijo de Steve, si tiene relación con su viaje en el tiempo para estar con Peggy Carter, o si hay algo completamente distinto detrás. Lo único que sabemos con certeza es que Steve Rogers está de vuelta, y esta vez podría ser padre. America Chavez. Si hay algún personaje en Marvel que merece urgentemente un respiro, es America. La hija de Elena y Amalia Chávez ha vivido una historia que empieza mal y no mejora demasiado durante mucho tiempo. América no es de la Tierra, creció en el paralelo utópico con sus dos madres hasta que, siendo una niña, abrió accidentalmente un portal y las perdió, enviándolas a algún lugar del multiverso al que no pudo seguirlas. Desde entonces ha estado sola, saltando de universo en universo, perseguida por criaturas enviadas para capturarla. Su poder es único en todo el multiverso. Es la única persona conocida capaz de viajar entre universos de forma natural, golpeando la realidad para abrir portales con forma de estrella. No está controlado, funciona especialmente bajo miedo o presión, y eso la convierte en alguien extremadamente valioso y extremadamente perseguido. Cuando Wanda se enteró de su existencia a través del Darkhold, decidió que América era su camino más directo para reunirse con sus hijos. Lo que siguió fue una persecución a través del multiverso que la llevó a cruzarse con Stephen Strange, quien la protegió de los seres que la cazaban y decidió llevarla al libro de Vishanti para encontrar una forma de mantenerla a salvo. El camino no fue sencillo. Incluso Strange, en un momento de desesperación, consideró quitarle los poderes para que no cayeran en manos equivocadas, aunque eso la mataría. Por suerte, las circunstancias lo impidieron. El punto de inflexión llegó al final de la película, cuando en lugar de quitarle el control, Strange le dio exactamente lo contrario, la total confianza para usarlo. América dejó de huir y usó sus portales de forma activa, llevando a Wanda hasta sus propios hijos en otro universo, que al verla aterrorizados por lo que se había convertido, fue lo único que la devolvió a la razón. La película termina con América, comenzando su entrenamiento como hechicera en Camartage, por primera vez en mucho tiempo, en un sitio seguro y con personas que no intentan usarla. X-23. Creada a partir del ADN de Logan, Laura es biológicamente la hija de Wolverine. Fue diseñada y criada en un laboratorio, con poderes prácticamente idénticos a los de su padre genético. Eventualmente consiguió escapar y encontró a Logan, quien decidió protegerla sin dudarlo. Esa decisión le costó la vida. Logan murió intentando mantenerla a salvo de quienes la perseguían. Después de perderlo, Laura se fue con los demás niños y construyó una vida relativamente estable, aunque no por mucho tiempo. En algún punto terminó en el vacío, donde se unió a la resistencia contra Cassandra Nova. Sabía perfectamente que el Wolverine que llegó con Deadpool no era el Logan que la había salvado, pero eso no impidió que interactuaran de forma significativa. Laura pasó gran parte de la película intentando recordarle a Logan su mejor versión, empujándolo más allá del pesimismo y el alcohol. Créeme, niña, para nada soy un héroe. Tu traje no dice eso. Cuando llegó el momento de atacar la base de Nova, Laura demostró exactamente para qué fue creada. No es Wolverine, pero es lo más cerca que hay de serlo. Tenaz, directa y sin ningún instinto de retroceder ante nada. Jugó un papel activo y decisivo en la caída de Cassandra, con una racha de eliminaciones que habla por sí sola. Después de los eventos de Deadpool y Wolverine, eligió quedarse en ese universo junto a Logan. No era el mismo Logan, pero era una oportunidad para empezar desde cero. Y después de todo lo que había pasado, eso era suficiente. Esta es la nueva generación de superhéroes de Marvel. ¿Cuál crees que es el más fuerte y peligroso? Te leo en los comentarios.